Y por aquí está la entrada, es la cárcel de mujeres de Raleigh y está en el mero downtown de la ciudad, mira. Pero al mismo tiempo tenemos la correccional aquí mismo, mira. Al frente de los apartamenticos o casitas está la correccional. ¿Te das cuenta? Están unas personas ejerciendo su carrera, su profesión. Están ahí esperando clientes, porque aquí también hacen ventas y tráfico de droga. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un video bastante interesante porque resulta que estamos aquí en Raleigh, la capital de North Carolina, y lo que queremos mostrarles es que no todo, lamentablemente, es tan hermoso como esto, donde estamos en el downtown. Hoy les vamos a mostrar una zona donde nosotros personalmente nos recomendaríamos vivir, así que si quieres saber cuáles son esas zonas en las que no debes vivir, quédate hasta el final de este video. En diciembre de 2021, Raleigh fue considerada la ciudad con menos problemas económicos de Carolina del Norte. Para determinar esto, Wallace Hood comparó más de 180 ciudades de Estados Unidos basándose en 28 indicadores clave, tales como la desventaja económica, pobreza infantil, inseguridad alimentaria y tasa de personas sin seguro. Gracias al estudio se pudo saber que Carolina del Norte no tiene ninguna ciudad en el top 50 de las más necesitadas del país. Finalmente, se encontró que Raleigh es la 20ª ciudad analizada con menos problemas económicos y la mejor posicionada del estado. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece y hay zonas que te demuestran que debes pensarlo 2 veces antes de mudarte a ellas. Así que si quieres saber cuáles son esas zonas a las que no deberías mudarte, quédate hasta el final del video para que las conozcas. Bien amigos, y una de las zonas que ya empezamos a decirles cuál es la zona que nosotros no recomendaríamos para vivir sería esta que está aledaña a la Garner Road y está muy cercana al downtown. Como podrán darse cuenta, las casas no es que están en muy buenas condiciones y al mismo tiempo las rentas son más bajas por esta misma capacidad de poder adquisitivo que hay aquí. Pero también al mismo tiempo van a ver cómo han ido modificando la zona, que de casas viejitas han empezado a construir casas tan nuevas y modernas como estas que están aquí, ¿ves? Que son un contraste alterno a lo que en realidad que hay. Al lado hay una casita más o menos viejita y económica, pero al mismo tiempo también están estas casas nuevas que han ido comprando y renovando. Aquí estamos en la Brown Stop, que es una calle que no es tan recomendada porque aquí también hacen ventas y tráfico de drogas. Y al mismo tiempo las rentas obviamente serán muy bajas por la misma capacidad de poder adquisitivo que hay aquí. Pero es eso. En la Bronx, como se van a dar cuenta, son casas muy viejitas, pero que al mismo tiempo las están comprando para renovarlas y venderlas, porque estamos muy cerca del downtown. Literalmente estamos como a 2 minutos del downtown. Estos fenómenos de casas o barrios de mala reputación pasan muy seguido en los downtown de las ciudades. ¿Por qué? Porque son como los suburbios más viejitos de las ciudades y de ahí arrancó la ciudad. Que en la medida que va pasando el tiempo ellos se van renovando y van pasando. Pero esta sería la Bronx, que está muy cerca del downtown. Bien amigos, y ahora estamos en la East Street, sería la calle este del downtown. Como ahora no se cuenta, es un contraste igual, casas ya nuevas, recién hechas, al mismo tiempo que unas casas viejitas que han ido como comprando y renovando. Como esta que tienen aquí al frente, miren que es una casa viejita pero ya está renovada y esta la acaban de pintar, pero sigue siendo una casa viejita. Pero al mismo tiempo van a ver que muy cerca de estas casas han modernizado o han hecho casas más nuevas y mucho más bonitas. Miren, y esa cajita viejita que está ahí, o esta que está aquí, que ya está en muy malas condiciones, inclusive el techo ya se le está hundiendo. Pero son zonas donde el tráfico de droga es muy habitual y muy común. Ahora estamos en la Lenox. Miren las casas espectaculares que hay aquí, unas casas hermosísimas. Pero al mismo tiempo, miren, hay unas casas como esa que son viejitas, pero las renuevan y quedan hermosísimas. Pero al mismo tiempo tenemos de este lado casas de un poder adquisitivo mucho menor, pero es porque estamos en una zona mucho más peligrosa, por decirlo así. No peligrosa en el sentido, mal sentido de la palabra, sino como que menos poder adquisitivo. La gente tiene menos dinero por sus propias necesidades y obviamente
por la capacidad de dinero que pudieran tener. Bien amigos, ahora estamos en la Highwood. Miren, nótense los tipos de negocios que hay y casitas que hay también aquí. Todas estas calles que estamos mostrando están cerca al downtown, apenas a 5 minutos, 10 minutos del downtown, muy cerca. Y al mismo tiempo, miren, lo que es una pobreza para otros es oportunidades para otros. Miren, casas nuevas, renovaditas. Hay unas casas viejitas y después viene otra casa nueva, recién hecha. O sea, el downtown de Raleigh se está modernizando muy rápido porque los inversores o personas que compran casas viejas están comprando a muy buen precio para después modernizarlo, porque Raleigh está creciendo muy rápido. Pero eso no termina de cambiar de un día para otro, y al mismo tiempo las personas que siguen haciendo sus tráficos de drogas, sus ventas, siguen o permanecen en estas zonas porque es donde más movimiento tiene su comercio. Miren los contrastes todavía que hay aquí, unos contrastes muy determinados, porque mira las casotas que están construyendo esta gente de aquí, al lado de unas casitas muy humildes, que obviamente es por la pinturita que se ve y la regla que está, ya se ve que ya las vendieron y las están renovando. O sea, el downtown de Raleigh, lo que era antes algo muy malo y poco recomendable, ahora está cambiando muchísimo. Miren, como se pueden dar cuenta, esas casas ya la están renovando y esta dice zona de protección y construcción, ¿okay? Estamos en la East, ahora un poquito del lado este, pero miren cómo ha cambiado esta zona, que antes pudiera decirse que era la zona más peligrosa porque siguen siendo una zona de tráfico, pero el contraste es bastante amplio y bastante fuerte. Miren, una zona que nosotros personalmente no recomendaríamos vivir, pero que en el tiempo se va a convertir en una zona muy deseable, muy cotizable. Así que tengan eso en mente cuando piensen, no, que zonas malas donde vivir, que no me gustaría vivir en esa zona, pero en el tiempo puede ser una buena inversión si lo ves desde el punto de vista económico. Bueno, seguimos en la East porque es una calle que es bastante cotizada por los vendedores de drogas y traficantes, pero que se dan cuenta hay casas ya renovadas, vendidas, y miren, esta casita es más viejita, pero sigue siendo una zona que se mueve mucho lo que es el tráfico, la venta de drogas y obviamente también la profesión más vieja del mundo. Que tengan eso en cuenta, que por aquí también todavía se mueve la prostitución, aunque ustedes no lo crean y casi no se note mucho, pero sí suele pasar. Darse cuenta, están unas personas ejerciendo su carrera, su profesión, están ahí esperando clientes y al mismo tiempo miren las casitas que hay a los lados, casas recién compradas y recién renovadas. Una belleza en una zona donde se vende drogas y también se ejerce la prostitución fuertemente, como es la Hill. Miren todas las casas que están modernizando y esas casas ya están a la venta, y ese valor de las casas pueden llegar a costar hasta $500,000 aquí solamente por estar en el downtown, pero al mismo tiempo tendrán la esquina más movida de la zona, que es esta, porque inclusive mira, el letrero del local está cerrado, pero cuando nosotros llegamos aquí, ahí en ese local vendían droga todos los días. Ahora estamos en la Martin Luther King, se dan cuenta, es una de las calles más movidas de aquí, una de las avenidas más principales, pero al mismo tiempo pasa alrededor de los barrios del este del downtown, que la verdad están bastante nominados por la gente que vende drogas y hace tráfico aquí, pero también está que la están comprando mucho, todas sus viviendas, todas esas casas, y el downtown está creciendo muy rápido y esta gente la están colocando en apartamentos como diríamos, apartamentos de adjudicación del gobierno, que al rato, si podemos pasar cerca de uno de ellos, se lo vamos a mostrar. Bueno amigos, aquí estamos ahora en la calle State, que tiene unos apartamenticos o casitas a la renta, que son así pequeñitas, tipo pegadas, pues son pegaditas. Pero lo particular de esta calle es que esta calle está cerca del downtown, igualmente como lo que venía repitiendo, pero al mismo tiempo tenemos la correccional aquí mismo. Mira, al frente de los apartamenticos o casitas está la correccional, y estos serían como las oficinas, porque más arriba, más atrás, está el edificio principal donde están todos los presos. Así que ya saben amigos, cerca del downtown de Raleigh, cerca de los barrios más, podría decir, de no muy buena reputación, también está la correccional. Y literalmente a la esquina siguiente a la correccional están todas estas casas que ya fueron compradas y renovadas, que también eran de la zona que ya estamos hablando en este momento. Pero miren todo el cambio que ha pegado esta zona. La verdad es que las casas son espectaculares y están haciendo casas nuevas. Mira que aquí compraron el lote, aquí vamos a cruzar a la derecha para que vean la casa que están haciendo en esa esquina. Miren, la casa hermosísima en una de las peores zonas, que hace 5 años nadie hubiese querido vivir en esta zona. Miren, está la máquina, pero al mismo tiempo está la casa que están construyendo aquí, espectacular. Y detrás están estos apartamenticos de renta, que también son de muy baja reputación, pero al mismo tiempo tienen otra parte de la correccional, que vamos a pasar por frente de ellos. Se van a dar cuenta que está la cárcel.
de menores, creo. No, de mujeres. O la cárcel de mujeres, me corrigió mi esposo, así que ya lo pueden ver, ahí se ve la tela metálica la cerca. Y por aquí está la entrada, es la cárcel de mujeres de Raleigh y está en el mero downtown de la ciudad. Y esta es la calle Martin Luther King, que aquí está la plaza que le hicieron alusiva al Dr. King. Miren, ahí está una estatua de él, pero también representa que es la zona, una de las zonas más peligrosas de por aquí, que no vamos a decir que asaltan, porque no asaltan, sino que es donde más trafican. Bien amigos, ahora estamos en la Pool Road, que es una calle muy conocida aquí en Raleigh, como se dan cuenta. También es una zona que se mueve mucho el tráfico. En este momento, como diríamos, bajo nuestra perspectiva y nuestras recomendaciones, yo no viviría en esta calle tampoco. En este momento, aunque el downtown de Raleigh está cambiando mucho, miren, las casitas bien viejitas, todo es muy humilde, pero se sigue moviendo mucho el tráfico de drogas, la prostitución, y eso no sería bueno para tener. Obviamente las escuelas son de muy baja calificación, así que yo no viviría aquí. Yo no recomendaría a nadie, mira, múdate ahí, a pesar de que obviamente en las zonas más pobres es donde van a tener las mejores rentas, pues, las zonas más económicas y para vivir y ahorrar un poco, pero al mismo tiempo tendrías una calidad de vida muy muy baja. Pero no quiere decir que porque sea una zona de muy bajo acceso económico no tenga su shopping center. Mira, tiene ese Dollar Tree aquí y tiene varias tiendas y varios lugares de trabajo, así que no está de más decir que todo lugar tiene su parte buena y su parte mala. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si no estás suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, hazlo ahora, porque así estarás pendiente cada vez que subimos un video nuevo en nuestro canal. Y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que estés al día de dónde estamos grabando todos estos videos para ti. No olvides por supuesto compartirlo con un amigo y darle like. Bien amigos, estuvimos averiguando el precio de las rentas por esta zona y la verdad es que dependiendo del lugar y la casa y el tamaño y los apartamentos, las rentas van desde $600 mensuales hasta los 1.600, 1.500 dependiendo del tipo de casa y el tipo de apartamento que quieras rentar. Bien amigos, seguimos en la Pool Road. Como se dan cuenta, estas casitas que dan aquí por lo menos las pueden conseguir en rentas de $600, $800, inclusive las más renovadas las van a conseguir de renta hasta en $2.000. Pero por ahora estas casitas que están así viejitas, toda descuidada, pueden conseguirlas hasta en $600, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero también hay casas un poquito más grandes, van a conseguirlas en $1.000, como pudiera ser el caso de una casa como esta, más de $1.000 que la están renovando obviamente. O una casa como esta que pudieran conseguirlas de menos, que son dos en una, ¿ves? Y estas zonitas son las zonas que nosotros no recomendaríamos vivir, por lo menos en este momento aquí en Raleigh. Amigos, la verdad es que estamos sorprendidos ahorita viniendo aquí al downtown, que las casas están de un espectacular, que es brutal, y el cambio que ha dado el downtown de Raleigh. Ohio dice esa placa. Esta es mira, la placa esa que estaba allá era de Ohio, pero miren las casas cómo han ido cambiando el downtown, literalmente esto es otra ciudad. Me ha dejado lo que viene, aquí están las casitas viejitas de antes, que obviamente han sido adquiridas por personas que han venido de otros estados a unos precios irrisorios. Miren esa casa súper moderna que está ahí. Wow, está a la venta y seguro debe pasar de $1 millón. Estaremos averiguándole el precio. Y al mismo tiempo están estas cajitas pequeñas, pero que también ya han sido renovadas por dentro. Porque que ustedes las ven así, están pintadas, tienen los aires cambiados. La verdad es que el downtown de Raleigh ha cambiado de una manera espectacular. Estos sí departamentos que están aquí son viejitos, los reconozco. Hace tiempo ya que no pasaba por aquí. Y ahí está una casita de esas personas de bajos recursos que todavía no han vendido. Pero miren, al mismo tiempo está esta, que ya vemos que ya la vendieron. No perdió su aspecto antiguo, pero ya está vendida. Y al mismo tiempo, mira, está esta, que es muy viejita y siguen viviendo sus dueños originales. Wow, la verdad es que ha cambiado. Sorpresivamente nos ha caído de sorpresa, pero la verdad que el downtown de Raleigh está pegando un cambio muy, muy radical. Aunque yo, literalmente en este momento, yo no me recomendaría mudarme a ninguna de estas calles, porque sigue siendo una zona mala como esta que está aquí, que estamos en la Tarboro Street, miren. Es una de las zonitas más, diríamos, de muy mala reputación para vivir. Miren los tipos de apartamentos que hay, tipo de casa. La verdad, yo no recomendaría en ningún momento venir a vivir a la Tarboro, que se sigue moviendo mucho las actividades ilícitas aquí. Digo, seguimos por la Tarboro Street para que vean el tipo de viviendas que hay, pero que al mismo tiempo también son oportunidades. Así que si tú eres un inversionista que está buscando comprar propiedades de baja denominación para poder poner a la venta, a la renta o para tu poder adquisitivo, esta zona tiene oportunidades. Mira, todas estas casitas viejitas como esa que está ahí, pero que yo a mi parecer no me mudaría ahí a menos que sea
una inversión a largo plazo. Miren amigos, miren estas casitas antiguas, miren esta persona que tiene coleccionando cosas aquí. Casitas muy humildes, y al mismo tiempo sale una casa como esta que fue recién comprada y renovada. Miren, en la Tarboro Street está habiendo muchos cambios en este momento, miren, pero todavía se permanecen estas casitas viejas. En estas calles cuando nosotros llegamos hace ya 6 años, estas calles eran muy movidas por el ámbito del tráfico de drogas, la prostitución, pero ha pegado un cambio muy grande, y la verdad, aunque yo todavía no me mudaría aquí, aunque los precios también deberían ser ahorita una locura de precio. Comprar una casa por aquí cerca del downtown, miren esa casita súper viejita y humilde. Bien amigos, ahora estamos en otra zona cerca del downtown donde nos trae muchos recuerdos porque nosotros llegamos a vivir en esta calle. No quisiéramos darle los nombres porque obviamente no queremos como que dar mal entendido que ay, no nos gustó vivir aquí. Pero fue el primer lugar que conseguimos a la renta, nuestra primera casa a la renta. Y eran muy económicos, en ese tiempo estábamos pagando $800 por una casita aquí. Muy bonitas, la verdad, son bien acomodaditas. Pero son para eso, son para rentar, pues. No se dan cuenta, son casitas muy humildes. Pero aquí el tráfico también es a diario y es continuo aquí en esta zona. Nuestros vecinos eran literalmente vendedores de droga, así que no eran malas personas. Se portaban muy bien con nosotros, eran muy buena gente y todo eso. Así que ya saben, no porque vivas en una zona humilde quiere decir que sea una mala zona. Bien amigos, y ahora estamos en la Raleigh Boulevard, que es una zona muy cercana al downtown también, pero que es una zona que nos trae mucho recuerdo porque aquí también nosotros vinimos a comprar aquí en esta zona. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir la verdad que aquí hay una zona, había unos apartamentos que eran muy sonados, porque aquí siempre había como que entradas de la policía, tiroteos, inclusive había la venta de droga, era muy constante, y eran estos apartamentos. Por aquí le estaremos dejando el nombre, pero la verdad es que esta zonita yo no la recomiendo para nada. Estos son los apartamenticos Uptown House, de que le estamos hablando. Son una zona que no es para nada agraciada. Y la verdad tienen una fama muy mala, porque aquí la venta de drogas y la prostitución era el día a día. Lastimosamente aquí también viven niños. Yo no le recomendaría a nadie que esté llegando a llegar a esta zona, a pesar de que las rentas puedan ser muy bajas, pero ya saben las razones por qué las rentas pueden llegar a ser muy bajas en estos townhouse y en estos apartamentos. Bien amigos, estamos grabando todo este video es para que sepan más o menos las zonas que nosotros personalmente no recomendaríamos para venir a vivir o empezar una vida aquí en Raleigh. Obviamente estamos grabando lo más con cuidado posible, porque hacer zonas así no queremos meternos en problemas con estas personas, pero es nuestra recomendación y nuestra perspectiva personal por haber vivido en estas zonas que nosotros nos recomendaríamos vivir en ninguno de estos sitios que estamos mostrándoles en este momento, porque es bastante de cuidado. Y además de eso, tal vez si nosotros hubiésemos encontrado unos videos o hubiésemos buscado información o alguien nos hubiese guiado de cuáles son las zonas que no debimos haber visitado o no debimos haber rentado nosotros, pues nos hubiésemos ahorrado ese mal rato, que a pesar de todo nos fue muy bien con algunas otras cosas que en algún momento haremos un video de nuestras vivencias y nuestras cosas aquí, pero lo que queremos es mostrarle a todo aquel que viene a vivir para acá cuáles son las zonas que en nuestra perspectiva o nuestra consideración, por supuesto basándose en nuestra realidad, no recomendaríamos, y mucho menos si tienes niños, si tu niño tiene que caminar a la escuela o si tú tienes que salir muy temprano a trabajar, o sea, solo por precaución. Así que espero que este video les ayude a muchas personas, así como nosotros nos hubiese encantado tener un video informativo de esa manera. Amigos, ahora los trajimos a estos apartamentos que son de los que habíamos mencionado anteriormente, que son de como que de ayudas gubernamentales, pero son extremadamente nuevos. Mira, como se podrán dar cuenta, aquí han mudado todas las personas que anteriormente vivían en los barrios de zonas esas precarias, de zonas malas. Miren todo el urbanismo que le han creado. La verdad que son apartamentos muy bonitos. O sea, esa gente vendieron sus casas y pudieron adquirir un apartamento de estos gubernamentales, que son, al mismo son mixtos, pues son privados y al mismo tiempo son gubernamentales. O sea, que los precios son muy accesibles, pero solamente si cumples las condiciones en las que el gobierno te decía, mira, tienes que tener estas condiciones económicas para poder optar a un apartamento de estos. El urbanismo tiene un daycare inclusive, claro, también tiene parques, tiene zonas de distracción para los niños, y son unos apartamentos que están totalmente nuevos, pero como vuelvo y repito, tiene que ser para estas condiciones
para poder vivir aquí en estos que también son apartamentos y al mismo tiempo son townhouse. Así que las personas que han ido vendiendo sus casas en el downtown a estos apartamentos es donde venían mudándose ahora mismo. Mira, amigo, miren los apartamentos que están construyendo o las casas tipo modernas de 3 pisos que están haciendo aquí. Son unas casas espectaculares y estas casas están llegando casi al $1.000.000. Ya tuvimos averiguando. Pero al mismo tiempo tienen las casitas humildes aquí, como al frente, miren, las mostré aquí. Y se están literalmente al frente de esa casa, pero al mismo tiempo ya renovaron esta y ya construyeron esta nueva aquí. O sea, la realidad del downtown de Raleigh ha cambiado una barbaridad y va a seguir cambiando en los años futuros porque North Carolina y Raleigh, la capital, están cambiando de una manera abrumadora y muy rápida. Como se darán cuenta, estamos aquí en el downtown, porque ya terminamos el recorrido. Vamos a llevarlos aquí a una placita muy bonita y que nosotros recordamos con mucho cariño, porque fue una de nuestras primeras placitas como para divertirnos con las niñas. Y vamos a dar nuestras impresiones de lo que hoy vieron en este video. Bien, amigos, y las impresiones que tenemos para darles en esta oportunidad es que no porque sean zonas que en su momento tienen una mala reputación, significa que sean zonas malas para vivir. Todos empezamos en una parte más humilde porque no tenemos el poder adquisitivo para empezar. Pero como son padres de familia, tenemos que mostrárselos para que ustedes tomen su propia decisión. Si esos son los lugares que ustedes tendrían para su familia o sencillamente los evitarían a toda costa y no vivirían en esos lugares. La verdad, nosotros no jugamos a nadie a los que vivimos ahí porque nosotros también tuvimos que vivir en un lugar como eso y de ahí desarrollarnos, pudimos ahorrar para podernos mudar y después hacer una mejor vida. Pero sean ustedes los que deciden si estos lugares se acomodarían para ustedes o no. Así que lo dejamos a impresiones de ustedes. Miren, amigos, y aquí mismo en el downtown donde comenzó este video, queremos agradecerles por llegar al final de este y por supuesto espero les haya gustado todos esos tips que les dimos y los lugares donde ustedes no deben vivir si vienen aquí a Raleigh. Así que por supuesto compártanlo con uno de sus amigos para que esté al tanto de cuáles son las zonas que deben evitar aquí en Raleigh, North Carolina. Y por supuesto recuerda que si no estás suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de todas las aventuras o de todos los videos informativos como este.